A ver, pensemos un segundo en la Reforma Protestante. Seguro nos vienen a la mente nombres como Lutero o Calvino, ¿cierto? Pero, ¿y si les digo que en el mismísimo centro de todo ese torbellino hubo una mujer cuya vida fue literalmente el espejo de esa revolución? Su nombre es Wilbrandis Rosenblatt. Y sí, es casi seguro que nunca lo han escuchado. Bueno, pues hoy eso va a cambiar. Llegaron a ponerle un apodo bastante impresionante: la novia de la Reforma. Y miren, no era ninguna exageración, ¿eh? Su historia personal estuvo tan, pero tan entrelazada con los arquitectos de este movimiento que es imposible separarlas. Se casó con 4 de sus principales líderes. ¡4! Su vida en esencia es una crónica de la Reforma. Ok, entonces la pregunta es obvia. ¿Quién fue realmente Wilbrandis Rosenblatt? Porque es fácil pensar que fue solo una espectadora, alguien que estaba ahí de casualidad, pero nada que ver. Su casa fue uno de los epicentros de la Reforma y ella fue una pieza clave, así que es hora de meternos de lleno a descubrir su increíble historia. Pero para entender por qué su vida fue tan revolucionaria, tenemos que entender el mundo en el que vivía. A ver, hoy en día que un líder religioso se case nos parece de lo más normal. Pero en el siglo XVI, eso era una idea explosiva. El celibato llevaba siglos siendo la norma obligatoria para el clero. Así que el simple hecho de que un pastor se casara era un acto de pura rebeldía. Era, en una palabra, radical. Y aquí es donde entra nuestra protagonista. Wilbrandis Rosenblatt nació en 1504, justo en el ojo del huracán. Ella no solo fue testigo de cómo cambiaba el mundo, ella fue parte activa de ese cambio. Sin buscarlo, se convirtió en el modelo a seguir de lo que significaba ser la esposa de un reformador. Un rol completamente nuevo y, créanme, para nada fácil. Probablemente la mejor forma de seguir el hilo de su vida es a través de sus 4 matrimonios. Como ven, una vida intensa. Vamos a empezar por el principio, en 1524, con su primer esposo, Ludwig Keller. Este primer matrimonio fue corto, muy corto. Pónganse en su lugar. Con tan solo 22 años, Wilbrandis ya era viuda. Y no solo eso, tenía una hija pequeña que criar completamente sola. Este fue lamentablemente solo el comienzo de un patrón de pérdidas que la perseguiría toda su vida. Poco después, se casó por segunda vez. ¿Y con quién? Con una de las grandes figuras de la Reforma, Johannes Oecolampadius. Fíjense en la diferencia de edad. Él 45, ella 24. Él era un teólogo famosísimo que defendía en sus escritos la idea del matrimonio clerical. Y ella era la encarnación de esa idea. Su matrimonio no fue solo un asunto privado, era una declaración pública, casi un acto político. Y Oecolampadius sabía perfectamente qué tipo de mujer necesitaba a su lado. Escuchen lo que él mismo escribió sobre ella. El Señor me ha dado una viuda con varios años de experiencia en llevar la cruz. No veo en ella signos de petulancia juvenil. O sea, no buscaba una jovencita ingenua, buscaba una compañera fuerte, alguien que ya había sufrido y que tenía esa madurez que solo te da la adversidad. Y eso fue justo lo que encontró en Wilbrandis. Durante este matrimonio, la familia empezó a crecer. Juntos tuvieron 3 hijos, Eusebius, Aletheia e Irene. Y por un tiempo, en medio de toda esa locura religiosa y política, parece que encontraron un poco de paz, un poco de vida familiar estable. Pero esa estabilidad fue un espejismo. Apenas 3 años después de casarse, en 1531, la tragedia golpeó de nuevo. Oecolampadius murió, y Wilbrandis, con solo 27 años, quedó viuda por segunda vez, ahora con 4 hijos a su cargo. La historia se repetía, pero de una forma aún más dura. Claro que en el siglo XVI no había mucho tiempo para el luto. La vida tenía que seguir y tenía que seguir rápido. Y aquí es donde un amigo de la familia, el también reformador Martin Bucer, le consiguió su siguiente esposo, Wolfgang Capito, otro líder del movimiento que, vaya coincidencia, también acababa de enviudar. Así que, una vez más, la vida de Wilbrandis dio un giro de 180 grados. Se mudó a Estrasburgo, y su casa se convirtió en una especie de centro de operaciones, un lugar increíblemente complejo y activo. Ya no solo tenía sus hijos, ahora tenía que hacerse cargo también de los hijos de Capito. Y su rol era mucho, mucho más que doméstico. Ser una Reformation Frau, como las llamaban, era ser gerente, administradora de finanzas, diplomática y el pilar emocional de una casa que además servía de refugio para otros reformadores. Su trabajo, ese que nadie se molestó en anotar en los libros de historia, era el cimiento que sostenía el ministerio de su esposo. Por eso, alguien lo describió perfectamente como un heroísmo no registrado.
Y para que nos demos una idea de la escala de su responsabilidad, en cierto momento llegó a tener 9 niños viviendo bajo su techo. 9 hijos suyos, hijos de Campitovino de un matrimonio anterior, una familia ensamblada gigantesca. Y justo cuando parecía que había logrado una especie de estabilidad en medio del caos, la sombra de la peste negra cayó sobre Estrasburgo. El golpe fue brutal. En un solo año, la peste se llevó no solo a su esposo, Capito, sino también a 3 de los niños que estaban a su cargo. Una pérdida que, sinceramente, es casi imposible de imaginar. Viuda por tercera vez. Cualquiera pensaría que este es el punto de quiebre, el final de la historia. Pero no para Vibrandis. Y es aquí donde Martin Bucer, el amigo que le arregló la boda con Capito, vuelve a su vida, pero esta vez de una manera mucho más directa. La historia de este cuarto matrimonio es realmente increíble. Resulta que fue la propia esposa de Bucer, Elizabeth, quien, en su lecho de muerte, le hizo prometer a Vibrandis y a su esposo que se casarían cuando ella ya no estuviera. Imaginen esa escena. Era una unión que nacía de la amistad y de la cruda necesidad de sobrevivir. Este capítulo final de su vida como esposa la llevó todavía más lejos, al exilio en Inglaterra. Y una vez más asumió el rol de enfermera, cuidando a Bucer en su última enfermedad, hasta que él también murió, en 1551. Por cuarta y última vez, Vibrandis Rosenblatt era viuda. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque ahora, ya sin un esposo a quien apoyar, emerge la verdadera Vibrandis, con una fuerza impresionante. En lugar de derrumbarse, tomó las riendas de todo, se hizo cargo de finanzas complicadísimas, de herencias, y todo esto en un país que no era el suyo. Y lo sabemos porque dejó constancia en cartas, escritas con una elocuencia increíble tanto en alemán como en latín. Y es en sus propias palabras donde por fin la conocemos a ella, sin intermediarios. En una carta a su hijo Simón, que parece que era bastante problemático, escuchamos la voz de una madre llena de amor, de esperanza, pero también de una frustración que casi se puede tocar. Esto no es una súplica. Es la declaración de una matriarca que ha sobrevivido a lo inimaginable, una mujer que establece límites claros, que tiene expectativas y que a pesar de todo el dolor mantiene una fuerza absolutamente inquebrantable. Tu fiel madre. Tremendo. Irónicamente, la misma plaga que tanto le había quitado fue la que finalmente se la llevó a ella, en 1564. Fue enterrada en Basilea al lado de su segundo esposo, Oecolampadius, cerrando así el círculo de una vida verdaderamente fuera de serie. La historia de Vibrandis Rosenblatt es fascinante, pero también nos obliga a hacernos una pregunta, ¿no? Nos recuerda a todas esas mujeres, a todas esas figuras que fueron el andamiaje silencioso sobre el que se construyó la historia que conocemos. Y nos deja pensando, ¿cuántas otras personas cruciales como ella siguen ahí, esperando en las sombras a que alguien rescate su historia?